Rosario Green es uno de los personajes más excepcionales de mi generación. Fue indudablemente una pionera en la economía internacional como se entiende en la era de la globalización, una formidable secretaria de Relaciones Exteriores y una docente profundamente comprometida con la formación de las nuevas generaciones. Una persona sobre todo íntegra, honesta, comprometida, tanto en su vida laboral como en su vida profesional, en su vida personal. Una mujer muy fuerte y visionaria, siempre acostumbrada a dialogar y con una gran inteligencia política y con una gran intuición para dialogar entre distintas fuerzas. Siempre dedicada y especialmente en su interés por las relaciones internacionales, muy enérgica, a la vez negociadora, conversadora, pero siempre definiendo muy claramente sus prioridades y sus convicciones. Y siempre con una capacidad narrativa enorme. Charo es una gran narradora. Ella se define a sí misma, lo hacía hace años, y decía que era Sherazada. Y es cierto, porque cuando Charo empieza a hacer un relato, uno queda fascinada por ese relato. Nuestra generación tuvo el reto de entender la globalización cuando ésta apenas se iniciaba. Nos tocó como profesionistas compartir con los mexicanos qué estaba sucediendo en la llamada Guerra Fría. Mucha efervescencia en los años 60 y 70, en donde América Latina comenzaba a buscar sobre todo una mayor autonomía y un pensamiento propio frente a los Estados Unidos. Esos años 70 son años de una gran actividad en el ámbito de la política exterior mexicana y en el ámbito del estudio y la enseñanza de las relaciones internacionales. Son también los años muy latinoamericanos porque en América Latina se instala la bota de los militares, se instalan las terribles dictaduras en prácticamente todos los países, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, incluso después en Chile. Esos son los 70s y esos son los 80s, que son los años donde pues yo estoy en la academia, escribo mis libros, escribo mis artículos. Son los años en los que yo todavía no me he incorporado a la Cancillería. Son, digamos, los años previos. Cuando llega Bernardo Sepúlveda a la Cancillería, me ofrece el Instituto de Estudios Diplomáticos, el Matías Romero, donde yo aprovecho mi doble formación de internacionalista y economista para hacerlo pues más contemporáneo, más del México de ese momento. Y desde luego pensó en cuáles eran las materias y los temas que deberían ser tratados en el Instituto Matías Romero, que por supuesto es de excelencia, y en particular para formar a los nuevos cuadros de la diplomacia mexicana. Quizá la huella más importante haya sido sacar al Instituto Matías Romero de un círculo exclusivamente diplomático para vincularlo con las instituciones académicas de México y de América Latina. Y donde empezamos a tener una dinámica adicional, como sacamos una revista, la Revista Mexicana de Política Exterior, una serie de cuadernillos. Somos foro para todo aquel que viene a la Cancillería, ministros, digamos cancilleres, y también jefes de Estado, en conferencias muy bien recibidas por no solamente los estudiantes del Matías, sino que se hacen públicas, y esto pone al Matías Romero en una dinámica pues más de nuestros tiempos. Cuando termina la administración del presidente de la Madrid y termina, por lo tanto, en la Cancillería de Bernardo Sepúlveda, llega como canciller de Salinas Fernando Solano y me pide el instituto
Matías Romero lo necesita y entonces me quedo sola con mis hijos y desempleada. Pero me rescata el partido, me rescata Luis Donaldo Colosio, en ese momento presidente del partido, y me invita a llevar una asesoría de alto nivel en su oficina y aprendo esa experiencia extraordinaria de trabajar con alguien que tiene una cabeza política diferente. Pero al poco tiempo me llamó el canciller para preguntarme que si me parecía la República Democrática Alemana, y acepté de inmediato a Alemania Oriental. Llegamos en noviembre del 89, llegamos 9 días antes de que cayera el muro de Berlín. Y la verdad fue sorpresivo para todos. Eran momentos de muchísima efervescencia, tuvo que movilizarse rápidamente para entablar puentes de comunicación, otro tipo de actividades que tenían que ver, por ejemplo, con la protección de mexicanos que se encontraban ahí, además del diálogo político con distintas fuerzas. Y para un embajador, por ejemplo, en esos momentos de mucha efervescencia, lo más importante es no perder la calma y tener la lucidez para estar enviando información rápida y oportuna a México. Un fenomenal trabajo, estuvimos relativamente poco tiempo, 10 meses, porque cuando se unifica se decide que Bonn sea la capital, que luego regresa a ser Berlín, pero pues había 2 embajadas y eso pues no podía ser. Ya entonces el presidente Salinas decidió que yo ya no hiciera esa entrega, que la hiciera un ministro consejero, y me mandó llamar. Y me pidió que junto con Jorge Carpizo hiciéramos la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él me dijo: tú vas a ser la cara internacional de México en materia de derechos humanos. Fue una experiencia muy importante, comenzaba a darse mucho más énfasis a la importancia de respetar los derechos humanos, de ampliar la gama de derechos humanos. Son años duros, porque son años de tratar de construir un prestigio para una comisión en un país donde hay poco espacio para la credibilidad, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos nace en la Secretaría de Gobernación, cuando eran los órganos de la Secretaría de Gobernación los más acusados, la Policía Judicial. Es decir, cuando eso pasaba, pues no había credibilidad. Efectivamente, era el primer momento en el que se empezaba a abrir un poco el sistema político mexicano con la creación de la comisión. Entonces, a Rosario le tocó de alguna manera traer una visión más internacional a la Comisión de Derechos Humanos. México apenas iniciaba en este paso, y traer las lecciones de otros países. Para empezar, nos obliga a la transparencia, porque cuando yo voy a los foros, no puedo ir disfrazada de lo que no somos. Yo tengo que llegar y reconocer que la tortura, que las desapariciones forzadas son el principal expediente de violaciones de los derechos humanos, cuando en Suecia el principal es que al paciente no le dejan ver su historial médico. Es ahí que nos tenemos que medir. Después de la Comisión de Derechos Humanos viene la subsecretaría. Fue Fernando Solana quien la invitó a esa posición en Relaciones Exteriores como subsecretaria para América Latina y el Caribe, en asuntos también culturales y de cooperación internacional, que fue una materia central que de mucho tiempo atrás estuvo trabajando. Y que quiere que esta reestructuración genere
por primera vez en la historia, una subsecretaría para temas de América Latina. Y era muy importante en ese momento mantener una relación fuerte con América Latina cuando México estaba negociando el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y importaba sobre todo que desde América Latina no se pensara que México abandonaba la región. Y esa fue un poco la labor a la que ella se dedicó durante este periodo. Este fue la misión con la que me encargó, con la que se me encargó la subsecretaría, y además con otros dos temas que eran el tema cultural y el de cooperación. De principios del 92 a principios del 94 me voy a Nueva York a trabajar con Boutros Ghali antes de que concluya el sexenio del presidente Salinas. Y a Salinas le parece una buena idea porque nunca había habido hasta ese momento un mexicano o mexicana, independientemente del género, en un nivel tan alto de representación en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Creo que ese fue un paso realmente interesante. Boutros Ghali fue un secretario de Naciones Unidas muy renovador. Él fue el que comenzó a hablar de esta nueva doctrina de la responsabilidad de proteger por parte de la comunidad internacional en casos de situaciones de crisis humanitaria. Y ahí Rosario fue en la primera ocasión en donde se abrió a la experiencia de Naciones Unidas. Cualquiera que se movía en el ámbito de Naciones Unidas, en aquella época yo iba frecuentemente por diversos motivos, se podía dar cuenta de la cercanía y de la confianza que el secretario general Boutros Ghali le tenía a Rosario Green. Era una de las figuras de peso en el grupo más cercano al secretario general. Ya desde el primer año trabajé muy cerca de él. Los 2 años que siguieron trabajé en absoluta, estrecha colaboración con Boutros Ghali. Le aprendí muchas cosas. Insisto, fue un gran maestro. Y regreso a México en el 97 a ser acogida por quien me acogía cuando no me acogía la Secretaría de Relaciones Exteriores, el PRI. Y el presidente en aquel entonces, que es quien la tendría que nombrar, que es Ernesto Zedillo, le pide, la pone de directora de la Fundación Colosio, y lo que le da como instrucción, que es una instrucción al mismo tiempo muy precisa y muy vaga, ambivalente, es: haz mucha política. Y Charo entiende perfectamente lo que es hacer política. E hice lo que sé hacer mejor. Convertí a la Fundación Colosio en un lugar de debate, de discusión, de presentación, de ideas, de libros, de proyectos. Y durante ese tiempo publicamos varios libros, publicamos una revista y reunimos a la crema de los intelectuales y de la clase política mexicana que intercambiaba libremente ideas, de manera tal que esa época fue muy importante. A mí me permitió honrar la memoria de alguien que me ayudó tanto en momentos difíciles como Luis Donaldo, pero también me permitió reciclarme políticamente en México y buscar competir para la ampliación de la Cámara de Senadores sin descuidar la Fundación Colosio. Me puse a hacer campaña también y efectivamente llegué al Senado de la República por primera vez a la que fue la 57 legislatura. Fue una experiencia muy importante, muy interesante, que duró una fracción de segundo. Y después de ser senadora, el presidente Ernesto Zedillo la invita a ser la secretaria de Relaciones Exteriores de México. Rosario tiene una enorme trayectoria dentro de la Cancillería. Desde luego, la cumbre de todo esto es haber sido
la primera mujer secretario de Relaciones Exteriores. Creo que fue el tope de su carrera, tal vez digamos política mexicana, ¿no? Creo que Naciones Unidas tiene guarda un lugar especial en su corazón. El paso por Relaciones Exteriores pues, fue pasar también por los libros de historias nacionales. El reto, creo yo, fue llegar a una casa que yo sentía un poco mía, pero que no tenía una estructura con la que yo me identificara. Propuse volver al tema de América Latina y también de engrandecer el Matías Romero, que ya tenía muchos años de experiencia y podía ser algo más que nada más una escuela de cuadros, podía ser un lugar de prospectiva y de planeación de política exterior. Con este esquema nos fuimos y con este esquema manejé 3 años la Cancillería. Le toca en ese momento, sobre todo, la negociación del acuerdo de comercio con Europa. El presidente Zedillo tenía, así como el presidente Salinas, tenía su objetivo de un acuerdo de libre comercio con América del Norte, el presidente Zedillo tenía una misión, un acuerdo con la Unión Europea. Que se complicó muchísimo por la situación interna en México. Eran momentos en donde desde Europa se veía con cierta preocupación la falta de democracia en México, los problemas en Chiapas. Lo sacamos, lo concluimos y entró en vigor el 1 de julio del 2000. Desde la Cancillería se inician los primeros programas de ayuda y cooperación a Centroamérica para toda la reconstrucción después del periodo de guerra en esa zona. Creo que hizo una gran labor de acercamiento, de difusión, de apoyo a actividades de todo tipo de México en América Latina. Buscando encontrar nuevamente los lazos profundos que por muchos años nos han unido con diferentes países en el Cono Sur y en Centroamérica. Y fue la primera secretaria de Relaciones Exteriores en tener una posición más crítica y más abierta con respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba. Otros temas importantes, pues fue sin duda la relación con Estados Unidos. De mi época de Naciones Unidas, yo había hecho una muy buena amistad con Madeleine Albright. Con la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos de América, que le permitió hacer grandes avances y dar pasos muy relevantes. La desertificación o la eliminación de la certificación fue sin duda uno de los muchos o de los varios logros que ella tuvo en esa relación trascendente para nuestro país. Desde los años 80 había una ley en los Estados Unidos que obligaba al gobierno norteamericano a emitir certificaciones por motivo de la lucha contra el narcotráfico en todos los países productores. Que implicaba una incomodidad, una molestia para nuestro país. Ella fue muy enfática en negociaciones con miembros del Congreso de los Estados Unidos. Y se planteó que México era un país responsable, un país que colaboraba con el resto del mundo, que se interesaba mucho en las relaciones con su vecino del norte y que, por supuesto, cumplía con todos los requisitos y con las diferentes cuestiones que se manejaban para la famosa certificación. Y el tema es que nosotros abandonamos el tema de la certificación, México y Estados Unidos, se abandonó el tema de la certificación cuando fue sustituido por un mecanismo en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Por eso a mí me irrita tanto personalmente el que con la iniciativa Mérida, el entonces presidente Calderón haya aceptado que la certificación volviera a ser entrada en el panorama de la relación México-Estados Unidos con esto de los derechos humanos.
Cuando yo salgo de la Cancillería, la oferta fue de un país latinoamericano. Se fue a Argentina y fue en un momento realmente interesante también porque es un periodo muy convulso en Argentina. Es el periodo de la gran crisis económica, cae el gobierno de la Rúa. Igual que le había ocurrido en 1989, pues requiere estar muy atenta de los acontecimientos, tener una información de primera mano para el gobierno mexicano y poder tomar decisiones y volver, digamos, a establecer una relación muy fluida con los gobiernos que se sucedieron después del gobierno de la Rúa. Yo estuve insisto, en Argentina, me tocó Castañeda. Castañeda nunca se metió conmigo, siempre fue un canciller respetuoso, no así su sucesor. Yo de hecho me voy de Argentina porque el sucesor Derbez era imposible. Fue una relación bastante tensa, particularmente por una política que desde el punto de vista de la ex canciller Green enemistaba a México con muchos países de América Latina por esta posición a veces muy combativa en materia de derechos humanos que había asumido el gobierno de Fox. Un hombre muy impensable, con un carácter muy disparejo, que igual se montaba en una furia que en el júbilo completo. Una gente que no se sabía nunca cómo iba a reaccionar, que podía dejarle a uno con la reunión a medias o con la palabra en la boca. Es decir, varias descortesías de este señor me llevaron a mí a renunciar. Yo le renuncié. Y después de eso fue al Partido Revolucionario Institucional, después de atravesar otra etapa académica para ser secretaria general del partido en la etapa de Mariano Palacios Alcocer. Y ahí realizó un trabajo igualmente dinámico, trabajando en particular para las elecciones del 2006 y procurando enfrentar los diferentes retos que el partido tenía por delante. A raíz de esa elección tomó también una decisión política. Ya no tenía un destino diplomático. Y ya no estaba tan segura de querer un destino académico. Yo me planteo solo un destino, volver al Senado. La creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional es uno de los grandes aportes que la senadora Green llega porque es un proyecto de ley que ella trabajó. La obtención por parte del gobierno mexicano de instrumentos para desempeñar un buen papel en la política internacional. La cooperación internacional es lo que le da contenido a muchas de las actividades internacionales de un país. Un instrumento de política exterior, de política suave, que es una política que penetra por todos los rincones, a través de la cultura, de la ciencia y la tecnología, de la academia, de las becas, a través de miles de actividades. Y el hecho de que no hubiese una oficina que tuviese su presupuesto, que hiciese su política, era muy necesario. Y yo me siento muy contenta de que al menos esta ley de cooperación internacional hoy es un hecho. Rosario fue de esas mujeres pioneras. Ella destacó como académica, como política y como diplomática en medio de un mundo de hombres. Sin duda que deja una huella muy importante y una aportación para la semilla que ha sembrado de libertad, de respeto a los demás, de igualdad entre los estados, de derechos humanos y su convicción de la relevancia que tiene el intercambio de experiencias para lograr mejores expresiones de la libertad en todos los aspectos, que es sin duda un derecho humano fundamental. Sin libertad no podemos hacer gran cosa. Hay siempre algo
algo, una cosita que falta, algo, una chispa, una cosa que uno no sabe qué es. Cuando me habla el canciller Meade, entonces, y me dice que el señor presidente ha decidido nombrarme embajadora emérita. Y yo supe que era esta.